debemos decir que habíamos prometido, y lo prometido es deuda, que usted va a estar siempre con nosotros por el hecho de que debemos recordar nuestra historia. Correcto. Hoy, ¿cuántos años se cumplen del golpe de Estado? Bienvenido, don Andrés. Bienvenido, Marisa. Digo, también aquí contigo. Me siento siempre feliz con tu bienvenida. Mira, el golpe de Estado del profesor Juan Bosch cumple hoy 58 años. Fue el 25 de septiembre de 1963. A la fecha son 58 años. 58 años de lodo. De lodos políticos que dejó aquellos vientos, aquellos polvos de ese golpe de Estado. Pero después del golpe de Estado pasaron muchas cosas antes de lograr un nuevo gobierno. ¿Cuáles fueron esas cosas? Y también, ¿cuáles fueron las que motivaron el golpe? Es bueno que el pueblo dominicano sepa que el golpe de Estado del profesor Juan Bosch fue motivado por una combinación de factores nacionales e internacionales. En lo nacional está la intención de la oligarquía neotrujillista de seguir disfrutando de los bienes confiscados a la tiranía de General Trujillo. Cuando Trujillo lo mataron, hemos dicho en este programa y en muchos programas, él era muy rico. Era el dueño de cada 100 pesos que había, él era dueño de 51 pesos. Pero además tenía 30 y tantas empresas, una cantidad inmensa de tierra. Era el hombre más portentoso y eso fue confiscado en el Consejo de Estado. Pero un segundito, ¿era dueño de más de 30 empresas que eran las empresas de Corde o algún otro tipo de empresa? No, esas fueron las empresas que pasaron a ser de Corde. Porque cuando se la confiscaron a Trujillo, el Estado la apropió. La idea del profesor Juan Bosch era poner a producir esas empresas, poner a producir la tierra para beneficio de la mayoría del pueblo dominicano. Pero había un sector que era la oligarquía dominicana que quería seguir utilizando los recursos que dejó Trujillo con los privilegios que los gobiernos de Trujillo le daban a Trujillo. Chocaron con un hombre honesto, capaz, que vino con la disposición de organizar la economía del Estado a favor de las grandes mayorías, que promulgó una constitución el 29 de abril de 1963 que favorecía un desarrollo integral de la economía dominicana, donde, entre otras cosas, el profesor Juan Bosch en esa constitución prohibía el latifundio y sobre todo planteaba que la tierra tenía que estar en manos de quien la produce, y esa no era la tradición de los gobiernos con relación a la tierra. Desde antes de la independencia dominicana, ya el gobierno haitiano de Boyer en el 1824 había apropiado, por ejemplo, las tierras que correspondían a la iglesia católica, porque ellos querían crear una producción extensiva de la tierra, de los productos que más se exportaban, con la finalidad de que se pudieran obtener los impuestos necesarios para ellos pagar los 150 millones de francos que se habían comprometido con Francia para que Francia les reconociera su independencia. Entonces, cuando los haitianos se van, toda esa tierra queda en poder del nuevo gobierno, que era el gobierno que encabezaron Trinitario, Bobadilla, Santana y compañía, y que eso pasó a ser siempre el propósito fundamental de quienes querían llegar al Estado para usufructuar esas tierras. El Estado tenía, en la época de la independencia, el 80% de la tierra, y esas tierras comenzaron a ser repartidas a extranjeros, básicamente en el gobierno de Ignacio María González, a partir de 1874. Cobró auge esa política de repartición de tierra a extranjeros en el gobierno de Ulises Heró Lilí en el 1882-84 y continuó con las leyes agrarias que promulgó
el gobierno de Mon Cáceres en el 1911, que favorecieron grandemente a los sectores norteamericanos y extranjeros que estaban aquí, y que ya los americanos, cuando dieron el golpe de Estado, cuando dieron la primera invasión, 1916, en el 1919 tenían el 25% de la tierra. Luego Trujillo incautó la gran mayoría, y cuando Juan Bosch plantea que eso se va a acabar, eso provoca una animadversión política en contra de ese gobierno que vino a crear las condiciones para que este país fuera un país verdaderamente desarrollado a partir de esos recursos que hizo al Estado rico, que le habían confiscado a Trujillo. Entonces, podemos partir de que quizás la causa de ese golpe de Estado fue precisamente esas medidas del profesor. Esa fue una de las causas. Esa fue una de las causas. Otra causa. Pero también nosotros sabemos que esas mismas causas que hicieron que los potentados influyeran en la caída de Trujillo, influyeran en la caída de Bosch, son quizás las mismas familias que todavía siguen siendo las más ricas de República Dominicana. Sí, que la oligarquía que tumbó a Bosch ha estado en el poder siempre. Fíjate bien que ellos derrocan al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 y colocan un triunvirato. Ese triunvirato fue para favorecer las ansias de obtención de recursos del Estado que tenían la oligarquía del país. Esa oligarquía, cuando la revolución constitucionalista explota y van ganando el 27 de abril, llaman a los americanos, y el 28 de abril los americanos invaden para favorecer las apetencias de esa oligarquía. Y esa oligarquía logra que Joaquín Balaguer ganara las elecciones del 1 de junio de 1916 y se encaramara ahí por 12 años. No, de 1966. De 1966, 1 de junio, que en el 16 fue la invasión norteamericana. La primera invasión. Entonces esa invasión que se da en 1965 provoca que Balaguer llegue al poder en el 1966 por 12 años. Ahí se cebaron la oligarquía dominicana, usufructuando todas las empresas que había dejado Trujillo, así como todos los recursos que habían y las oportunidades que era para el pueblo, de acuerdo a la constitución de Juan Bosch, quedó entonces para la oligarquía. Esa oligarquía sigue en el poder todavía cuando el PRD gana. No se le puso la mano a un centavo de lo que ellos obtuvieron mediante la corrupción, y tampoco fueron castigados por los crímenes de los 12 años, porque le quitaron al PRD 4 senadores, y el Senado era que nombraba a los jueces. ¿Cuáles fueron esos 4 senadores? 4 senadores del PRD que le quitaron de diferentes provincias. Lo importante de esto es que esos senadores pasaron a ser mayoría para poder nombrar jueces reformistas que no castigaran la corrupción, porque el problema no era quién era el senador, sino cuántos senadores eran, y era para ellos poder nombrar los jueces, porque cuando el Ministerio Público instrumenta un expediente para la persecución contra la corrupción, finalmente quien dicta la sentencia es el juez. Y entonces, como los jueces en ese tiempo, antes del Código Procesal Penal que hay actualmente, eran sentencias por su íntima convicción, no eran sentencias en base al rendimiento de las pruebas obtenidas con los procedimientos que señala el Código de Procedimiento Penal. Entonces, cuando logra eso, también logra que el PRD se convierta en corrupto, tanto así que el presidente Antonio Guzmán termina dándose un disparo el 4 de julio de 1982, y tanto así la corrupción penetra en el PRD que eso provoca la división de Jacobo Magluta, Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Atoy de Camps, y termina Balaguer ganándole al PRD por un fraude que comete, apoyado por los mismos dirigentes del PRD. Pero esa es la oligarquía manipulando, porque esa oligarquía, hasta el general Bochán Javier se metió a la Junta Central Electoral de las elecciones cuando
los conteos favorecían al PRD. Se fue la luz. Esa fue la época en la que Peña Gómez dijo que si le topaban, le prendía fuego a la capital por las 4 esquinas. Cuando él era candidato a la presidencia, que podía ser perseguido, él lo repitió en varios mítines, porque realmente el vocero de los pobres del país, de la gente de esperanza, era Peña Gómez. Okay. Pero Peña Gómez fue objeto de un fraude en el 1994 también, y fue objeto Bosch, y la oligarquía logró que en el 1996 él logró atraer al PLD para salvarse de la persecución del PRD. Cuando nosotros volvamos aquí, te voy a traer un artículo que escribí esa vez en el periódico El Nuevo Diario, donde ese 24 de abril de 1996 planteábamos que el PLD y el PRD deberían unirse para vencer definitivamente al Partido Reformista, y quien terminó aliándose al Partido Reformista fue el PLD. Esa alianza provoca que la oligarquía siga impertérrito su camino de dominación en los gobiernos que vienen del PLD, al extremo de que los PLDistas, en lugar de imitar a Bosch la honestidad de los 7 meses, imitaron entonces la corrupción de los 20 años del Partido Reformista. Pero, profesor, ¿cómo usted quiere que imiten a un hombre austero, a un hombre humilde, a un hombre de pocas palabras, cuando realmente la oligarquía entiende que son dueños de todo, incluyendo el poder? Eso era justamente lo que quería combatir el profesor Juan Bosch. Precisamente. Eso fue lo que hizo el profesor Juan Bosch cuando pudo vencer la trampa que le tendió el Consejo de Estado para que fracasara, de que funcionara con un déficit de 53 millones de pesos. Era para que se derrotara el país, para que se derrocara ese gobierno más rápido todavía, porque la tendencia nacional era la oligarquía llegar al poder para usufructuarla como le diera la gana, al margen de la Constitución y las leyes, que era su costumbre. Pero también estábamos dentro del marco de la Guerra Fría. Los Estados Unidos, desde un principio, entendía que Bosch no podía ganar, y sin embargo ganó. Ganó con una gran mayoría, casi con un 60% de la votación en Juan Bosch. Ganó 22 de los 27 senadores. Ganó 49 de los 74 diputados y ganó 63 de los 78 síndicos. La parte que no entiendo es cómo, teniendo el Congreso a su favor, le dan un golpe de Estado. No, porque no fue el Congreso ni el Congreso. Fue que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas neotrujillistas, ese sector de poder, la Iglesia Católica que quería seguir... Mencióneme nombre de esas personalidades que en ese momento fueron influyentes como para que se diera el golpe de Estado. Mira, estuvo el caso de Viriato Fiallo, que era el presidente de Unión Cívica Nacional. Estuvo el caso, por ejemplo, de la primera persona de la Fuerza Armada, Elvis Viña Román, que era el ministro de las Fuerzas Armadas en esos momentos. Estaba el caso de John Kennedy, que era el presidente norteamericano, y que prefería cualquier gobierno que no estuviera a favor de Fidel Castro, menos uno que pudiera ser neutral, como el caso del profesor Juan Bosch. Estaba el caso del padre Marcial Silva, que estaba conspirando junto a Elías Wessing y Wessing, que era el jefe del CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Estaba el caso de Ney Nival Ceja, que estaba también, que fue momentáneo. Pero fueron funcionarios del gobierno de Balaguer, todos fueron. No, porque Balaguer gobernó hasta que fue destituido el 19 de enero de 1962, cuando le dieron un contragolpe, después que él se había dado un autogolpe, el 16 de enero, 3 días después, lo depusieron. ¿Pero por qué? Bueno, porque Balaguer
se le pidió que renunciara cuando se fueron los Trujillo. Balaguer no renunció. Inclusive en un libro que se llama de la muerte de Trujillo a la sangre de abril, hay una carta que le envía Viriato Fiallo a Balaguer, donde le solicita que él renuncie, pero que previamente lo nombre a él como ministro de Interior y Policía, para que pueda él sustituir a Balaguer, porque el ministro de Interior y Policía era el que constitucionalmente podía sustituir al presidente y al vicepresidente cuando ya no estaban, como ocurrió en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930, cuando Estrella Ureña y Trujillo le dieron el golpe de Estado a Horacio Vázquez. Lo que hizo Horacio Vázquez fue que desde la embajada donde se asiló, nombró a Estrella Ureña como ministro de Interior y Policía, y eso le permitió asumir el poder de una vez. Provisionalmente, hasta que llegaran las elecciones del 16 de mayo de 1930. Entonces, esos nombres te los menciono para que veas dónde estaba el protagonismo. Inclusive estaba el protagonismo en los grupos de empresarios que formaron la Alianza Independiente Dominicana para combatir a Juan Bosch junto a la iglesia, celebrando los llamados mítines de reafirmación cristiana. Quiero don Andrés, que vayamos al momento específico al Palacio Nacional y que me resuma esa noche trágica en los siguientes 2 minutos, porque nos queda muy poco tiempo. Bueno, anoche tuvimos una vigilia frente al Palacio. Ajá. En esa vigilia frente al Palacio expusimos lo siguiente. Comenzamos a las 10 de la noche, porque a esa hora fue que el profesor Juan Bosch pudo conseguir al coronel Fernández Domínguez, que era la persona en quien él confiaba para que lo defendiera en ese momento, que él había convocado a la cúpula militar a sabiendas de que le iban a dar un golpe de Estado. Lo convocó para las 11, pero no pudo conseguir a tiempo. ¿Quién le dice a Bosch que le van a dar un golpe de Estado? Las informaciones que él recibe, nadie está mejor informado que un presidente. Además, había un periódico norteamericano donde un periodista, Hal Hendricks, había publicado antes de dar el golpe de Estado a Juan Bosch que ya lo habían derrocado. O sea, Juan Bosch sabía lo que estaba montado, porque había venido Andrew P. O'Meara, un jefe del Comando Sur norteamericano, a reunirse con las Fuerzas Armadas el 1 de julio de 1963, y el 12 Bosch tuvo una reunión con ellos en San Isidro y se dio cuenta por dónde iban las cosas. Pero además de eso, a Juan Bosch le mataron quien iba a ser su ministro de la Fuerza Armada en Palmasola el 28 de diciembre de 1962, y ahí habían 2 figuras principales del MAG, del grupo de los militares que estaban asesorando a los militares dominicanos. Allá estaba, por ejemplo, Luther Long, allá en Palmasola, cuando se armó el lío. ¿Qué buscaba? Allí Vivan Cass, ¿qué buscaban esos 2 agregados militares norteamericanos en ese lugar? Ahí mataron a Rodríguez Reyes. Entonces, había una composición de los sectores de poder que Bosch no pudo conquistar, porque resulta que el que gana con los votos de los pobres y no conquista o fractura los sectores dominantes puede ser víctima de un golpe de Estado. Nosotros lo vamos a dejar ahí. Bueno. Y lo vamos a dejar ahí porque ahí es que vamos a continuar en un par de semanas cuando usted vuelva a estar aquí con nosotros. ¿Ustedes saben qué? ¿Por qué? Porque cualquier parecido con los momentos actuales es pura coincidencia. Contrario a lo que hiciera Juan Bosch en 1963, está sucediendo en los actuales momentos. Entonces, debemos ver cómo hacemos una correlación entre esos votos de los pobres que necesitamos y esos recursos de los potentados que también son necesarios para todos los gobiernos. Gracias, don Andrés, por estar con nosotros. Compartan esta transmisión. En 2 semanas él vuelve a estar con nosotros para seguir hablando de la historia de la República Dominicana. Quédense ustedes con la programación de Hilando Fino TV. El próximo sábado nos vemos a las 2 de la tarde en Seguridad Estatal. Bye, bye. Gracias.